Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este panel denominado Huella de Carbono en Sistemas en Siembra Directa. Mi nombre es Florencia y en esta oportunidad nos acompaña Sebastián Galbucera, es director de Producto de Plataforma Puma, es ingeniero industrial, especialista en cambio climático y huella de carbono, con más de 20 años de experiencia en consultoría e investigación. Es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También nos acompaña Juan Thisted, que es ingeniero agrónomo, productor, asesor y socio APRESID, que actualmente participa de manera activa en el proyecto de huella de carbono. En Argentina, a lo largo de los últimos años, la huella de carbono ha cobrado una gran importancia debido al papel de la agricultura en la economía del país, adoptando diversas iniciativas tanto a nivel gubernamental como en el sector privado, enfocadas en el desarrollo de prácticas sustentables, en la eficiencia del uso de recursos y también en la captura de carbono del suelo, buscando no solo mitigar el impacto ambiental, sino que también la idea es buscar mejorar la resiliencia del sector frente al cambio climático. Es un honor para mí presentar este proyecto de huella de carbono en sistemas productivos bajo siembra directa y quisiera comenzar compartiendo un poco con ustedes una breve historia de cómo surge, cómo nace este proyecto. Este proyecto nace en el año 2023, comenzamos con una idea bastante simple pero ambiciosa, que era caracterizar la huella de carbono y la eficiencia productiva de los sistemas productivos bajo siembra directa. Lo que comenzó como una propuesta innovadora se transformó en una gran iniciativa con un alcance inmenso gracias al apoyo de diversos actores que hoy son clave para nosotros. Desde sus inicios el proyecto ha contado con la colaboración de diversas empresas que han visto el potencial y el impacto de nuestra propuesta y se unieron para aportar experiencias, recursos y compromisos como Plataforma Puma, Bayer, Profertil y Syngenta. Y esta colaboración ha sido fundamental para el desarrollo y expansión de todas las actividades que venimos llevando a cabo. Además, uno de los pilares fundamentales ha sido la participación activa de los productores agrícolas, que son el corazón de nuestra cadena de valor. Su interés y compromiso han sido inspiradores para superar desafíos y aprovechar oportunidades. Hoy, gracias a este esfuerzo colectivo, nuestro proyecto no solo ha crecido en términos de alcance y resultados, sino que también ha establecido una sólida red de colaboración y apoyo, sumando a otras instituciones como Bimbo, Yara, Galicia, Macro y Santander. Todos nosotros estamos muy entusiasmados de poder compartir con ustedes los logros y los aprendizajes que hemos cosechado a lo largo de este viaje. Así que, sin más, los invito a explorar estos avances y resultados de este proyecto durante la presentación que realizará ahora Sebastián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Flor, por la presentación. Bueno, lo que yo les voy a comentar un poco es algunos avances preliminares que tenemos del proyecto, pensándolo como en un proceso, digamos, no es un proyecto que inicia y termina, sino es un camino para recorrer, digamos, junto con los productores. Y antes que nada, lo primero que nos planteamos junto con el proyecto es, bueno, ¿por qué teníamos que trabajar en este tema, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué huella de carbono? Más allá de carbono, suelos y un montón de cuestiones que ya están instaladas, digamos, como parte del sector. Y lo primero es, cualquier mejora que nosotros hagamos en emisiones de gases de efecto invernadero, cualquier mejora que nosotros hagamos en nuestros sistemas productivos es también mejorar la huella de carbono. Es decir, no tenemos que diferenciar si nosotros mejoramos desde la óptica productiva y obviamente económica y ambiental y social. Entonces, mejoras en la huella de carbono implican mejora de productividad. También, por otro lado, estamos en un contexto creciente de mayores demandas sobre reducir nuestros impactos. Entonces, bueno, no voy a decir la palabra trillada, pero lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, en definitiva, estamos hablando de que necesitamos herramientas justamente para desarrollar esas estrategias, ¿no? Esas estrategias productivas, es decir,
mejorando la productividad de nuestros sistemas, pero teniendo en cuenta también estas metas ambientales que empiezan a tener cada vez mayor relevancia. Y por último, no por eso menos importante, anticiparnos a potenciales demandas, que algunas potenciales y otras no tanto, que ya están, con información local. Muchas veces se trata de medir o de comparar los sistemas productivos y su productividad y su forma de producir de distintas partes del mundo, considerándonos obviamente como productores globales. Entonces es importante contar con información local que nos permita justamente anticiparnos o hacer frente a esas demandas, ¿no? En este caso, por ejemplo, les pongo un caso ejemplo, que hace varios años el INTA llevó a la Unión Europea, a la Comisión de Unión Europea, valores zonales para producción de soja, y estos valores zonales fueron después de 4 años, o sea, no fue un trabajo simple y nadie dice que sea fácil, pero bueno, lograron que la ley europea incluya esos factores dentro de los valores de la Directiva Europea para Biocombustibles. ¿Por qué comento esto? Porque la generación de información local sólida, confiable y de alguna manera verificable es muy importante, y también puede tener un correlato en una articulación público-privada frente a estas nuevas demandas comerciales que empiezan a venir, ¿no? Tenemos que medir con información sobre nuestros sistemas y asociada a nuestros sistemas. Yendo al objetivo que tuvo esta primera etapa dentro de Huella de Carbono, lo que fue el proyecto de Huella de Carbono, el objetivo fue evaluar justamente la huella de carbono de distintos sistemas productivos en siembra directa en distintas zonas y obviamente bajo distintos sistemas de producción. Un tema importante, que cuando hablamos de huella de carbono hablamos de la sumatoria de las emisiones asociadas a todo el proceso productivo. En esta primera etapa no se incluyó el suelo, pero en una segunda etapa, ahora vamos a ver al final cómo seguimos con esto, vamos a incluir el suelo, el cual tiene una complejidad, digamos, un poco más importante, porque tenemos que ver rotaciones, tenemos que ver una serie de cosas, pero en este caso lo que hicimos en esta primera etapa fue evaluar justamente la sumatoria de emisiones de gases de efecto invernadero para la producción para la producción agrícola de distintos cultivos. Cuando hablamos de cálculo de huella de carbono, tenemos que entender un poco bajo qué criterios lo tenemos que hacer. Una de las principales piedras fundamentales que tenemos es poder hacer un cálculo que podamos defender ante nuestros compradores, defender ante otros países, defender ante otros sistemas productivos, y para eso tenemos que establecer una metodología de cálculo que básicamente es multiplicar un dato de actividad por un factor de emisión con un montón de complejidades que están dentro de esa multiplicación, en donde los datos de actividad son los datos que tiene el productor o que utiliza el productor para su gestión económica y productiva también, y por otro lado los factores de emisión que provienen de literatura o de bibliografía con reconocimiento científico, ¿no? Si bien nosotros en esta etapa utilizamos valores de literatura internacional, con el avance de los datos locales uno podría incorporar esa variable de esos factores de emisión mejor ajustados. Ese ajuste igualmente sí se hace por clima y por tipo de suelo hoy por hoy, pero se puede mejorar aún más en el futuro. Ahora bien, cuando nosotros elaboramos un cálculo tenemos que tener en cuenta que ese cálculo tiene que cumplir con ciertos requisitos. Esos requisitos sean que sea transparente, o sea que yo tengo que saber qué puse adentro de ese cálculo, o sea, tener un cálculo cerrado muchas veces cuando uno lo quiere defender, digo defender en el sentido nuevamente comercial o en el sentido de inclusive también de científicamente. Tengo que tener en cuenta que tiene que estar transparentado ese cálculo, tiene que ser comparable, tiene que ser preciso. Preciso no quiere decir que tenga hasta el cuarto decimal calculado, sino que tiene que tener, digamos, una cierta precisión para la toma de decisiones que yo voy a tener en cuenta. Tiene que ser exacto, completo. En el caso del proyecto Huella de Carbono APRESID, utilizamos la plataforma Puma para hacer todas las estimaciones de cálculo de emisiones. En esta primera etapa lo que incluimos fue las emisiones por distintas fuentes, que son las que nos piden generalmente cuando hacemos una certificación. Está basada en la Directiva Europea de Biocombustibles, que es la que, digamos, tiene, digamos, el estándar de mayor aplicación específica a la hora de comerciar granos.
y básicamente tiene en cuenta las emisiones por residuo de cosecha, es decir, aquello que queda a campo, ese rastrojo, que es bueno para el suelo. Tiene un componente de nitrógeno que vuelve a la atmósfera, se toma como nitrógeno, pero vuelve como óxido nitroso, entonces eso se cuantifica. Luego tenemos lo que tiene que ver con aplicación de nitrógeno sintético. Luego tenemos lo que es la quema de combustibles a campo, por los laboreos, aplicaciones, pulverizaciones que queman combustible. Y por otro lado tenemos otro bloque que tiene que ver con la producción de, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo consumo 1 kilo de algún producto para protección de cultivos, en alguna parte se emitió energía, se emitieron gases de efecto invernadero para poder producir ese producto. Entonces, además de lo que son emisiones directas que pasan en el campo, las metodologías internacionales nos piden que consideremos también de todos los insumos que utilizamos. Esto es lo que coloquialmente se reconoce como alcance 3. Cuando ustedes, por ejemplo, como productores, un cliente les pida la huella de carbono, para ese cliente, para ese comprador, sus emisiones, las del campo, son de alcance 3. De la misma forma que ellos lo están contabilizando en su cadena, los productores también debemos incluirla dentro del cálculo. Y ahí tenemos semillas, fertilizantes, protección de cultivos y producción de combustible. Todas estas fuentes de emisión, digamos, la posibilidad o digamos, lo que nos brindó Puma es que tiene, digamos, una verificación por parte de Control Union de que las marchas de cálculo, los factores utilizados son los internacionalmente reconocidos en el marco del protocolo 2BBS, que es un protocolo para exportar biocombustibles a la Unión Europea. Entonces eso nos da la certeza de que, bueno, el cálculo de alguna manera tiene un respaldo y eso nos sirve para después mostrar esos resultados respaldados. Yendo un poco a los números, en el proyecto hasta ahora tiene 7 productores, 11 campos, 36 lotes, 6.900 hectáreas, 14 cultivos y 3 campañas. Todavía no tenemos los resultados de la última campaña, pero bueno, también está incluido. Esto para magnificar un poco el alcance que tuvo el proyecto de carbono hasta este momento. ¿Por qué esa diversidad? Justamente porque producir, aunque usemos el mismo cultivo en distintas zonas, es completamente distinto, tiene huellas completamente distintas, tiene sistemas productivos que son distintos y que a veces pueden ser, digamos, hacer las cosas bien, digamos, en una zona no implica que esa práctica puede ser extrapolada hasta otra zona. ¿Y por qué también el recálculo de las distintas campañas? Porque también el cálculo de huella de carbono tiene una componente de esa campaña. Si yo produzco más o menos, o si yo tengo algún problema por algún inconveniente climático o lo que fuera, lo voy a ver afectado en el cálculo de huella, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados o analizar o ver qué resultados tuvimos. ¿Cuál fue el principal desafío, digamos, que tuvimos en el proyecto? Es básicamente entender qué datos tiene el productor y cómo a partir de esos datos podemos construir una huella que sea transparente, que sea verificable, que tenga, digamos, el rigor científico, la precisión, la exactitud. Y la realidad, como quien me escuchó antes siempre digo, es uno nunca junta datos para calcular la huella de carbono. Uno usa los datos que tiene y a partir de esos datos construye el mejor cálculo que puede hacer. Y también el uso de la huella de carbono tiene distintas facetas, ¿no? Uno puede tener que certificar un grano para un determinado consumo, cliente, digamos, para un reporte de sostenibilidad, para hacer una mejor gestión de su campo desde la óptica ambiental, reporte de sostenibilidad, inversores. Hay muchos usos que tiene y esos usos tienen que ver con construir ese mejor cálculo posible. Entonces, el primer desafío es cómo llegamos desde los datos del productor a tener un cálculo de esa forma. Ahí es donde, bueno, entra, digamos, la parte de digitalización de los datos y cómo eso lo podemos meter. Para que tengan una idea de la cantidad, tuvimos aproximadamente 400 laboreos, es decir, cada aplicación o cada laboreo que se hizo en el campo está registrado, eso viene directamente de cada productor y eso se valoriza en términos de consumo de combustible, pero también en las dosis de los productos utilizados. Entonces, para que tengan idea, estos 7.000 hectáreas tienen aproximadamente 400 laboreos y además cada uno de los productos que se carga
tiene su composición. Entonces, no es lo mismo un fertilizante de base urea que un fertilizante de base amoniacal. Entonces, cada uno de los ingresos, y eso implicó más o menos manejar alrededor de 180 y pico de productos distintos con composiciones distintas. Y ahí es donde viene cómo nos acercamos a los datos que tiene el productor. Yo sé qué producto compré, sé qué producto utilicé, sé qué dosis apliqué. Perfecto, la composición la traigo de la hoja del producto. Entonces yo ya no le pido al productor cuánto nitrógeno aplicaste, sino le pido lo que gestiona comercialmente en general, ¿no? Pagué tantas aplicaciones, pagué tanta... Y esto para que tengan idea, para que tengan magnificación de la cantidad de información que va requiriendo, digamos, estos cálculos. Bien, en términos de resultados, lo que hicimos nosotros fue expresar los resultados de dos formas. Una por hectárea, que tienen a su derecha, y una por tonelada, que tienen a su izquierda. ¿Por qué? Porque también el uso y el entendimiento de la huella tiene que ver con eso. Nosotros vamos a tener productos, ahora vamos a ver un pequeño perfil de cada uno de los tres principales cultivos, trigo y soja y maíz. Pero bueno, básicamente lo que tenemos es, nuestra huella va a estar en función de lo que ese cultivo necesite. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos comparar un cultivo de maíz con un cultivo de trigo. Tenemos que comparar un cultivo de trigo con un cultivo de trigo. No podemos comparar en una zona con otra. Y después tenemos que tener en cuenta que si bien nosotros cuando aplicamos por hectárea, entonces es correcto y uno puede calcular las emisiones por hectárea y decir, bueno, este cultivo me llevó tantas emisiones por hectárea, como les decía, es el gráfico que tienen a su derecha, y ahí vamos a ver una dispersión muy grande. ¿Por qué? Porque generalmente aquellos cultivos que tienen fuente nitrogenada tienen una fuente mucho más grande, entonces van a tener más emisiones por hectárea. Ahora, cuando vamos al cuadro de la izquierda, donde lo expresamos por tonelada, esas emisiones que nosotros estamos considerando por hectárea también tiene un rendimiento mayor en tonelada de grano comercial. Entonces, cuando yo lo llevo a toneladas, fíjense que se empiezan a achatar todos los cultivos. ¿Por qué? Porque hay una relación. Yo le aplico más nitrógeno, produzco más. Obviamente, en una segunda etapa, y es lo que queremos investigar, también es estas cuestiones de optimización del uso del nitrógeno, es decir, a dónde conviene y cómo, y eso cómo va a impactar en la huella de carbono. Pero bueno, esto para que tengan idea un poco de los resultados de este... perdón, una cosa que no aclaré, tienen el QR para bajar el informe completo con toda la analítica, los análisis de los datos y bueno, y toda la descripción metodológica que yo estoy barriendo rápidamente. Cuando vamos a la composición por cultivo, lo que vamos a ver es un poco, repitiendo lo que o reforzando lo que acabo de decir, es aquellos cultivos que tengan una fuerte necesidad de nitrógeno aplicado, van a aparecer la fuente nitrogenada como una fuente principal. Es decir, cuando yo desgrano la huella de carbono, maíz, por ejemplo, trigo, va a haber un porcentaje alto que está asociado a esa fertilización nitrogenada. Esto no es para demonizar el cultivo, es una situación. O sea, ahí probablemente la estrategia, digamos, de mitigación tiene que ver con esa optimización de nitrógeno. Nada nuevo para un sistema productivo, digamos, ¿no? Voy a tratar de maximizar la utilización de nitrógeno para producir más cantidad de grano con menos nitrógeno, o que mi costo marginal de aumentar la cantidad de nitrógeno lo vea reflejado hasta un punto óptimo de uso de nitrógeno. Cuando vamos a cultivos como la soja, que no tiene una fertilización nitrogenada, la protección de cultivos, o sea, la producción de los insumos de protección de cultivos toma el lugar del nitrógeno. Entonces ahí la estrategia tiene que ver, nuevamente, nada nuevo, con la optimización del uso de los insumos. ¿Por qué remarco esto? Porque, como les decía, optimizar la huella de carbono, reducir la huella de carbono, tiene que ver con las mismas estrategias que uno está tomando todos los días para maximizar esa producción. Cuando hablamos de conservación de suelo, obviamente todos queremos conservar el suelo porque ahí es donde se ancla el rendimiento, y cuando vamos, por ejemplo, a una certificación, vuelvo a traer el caso de la Directiva Europea para Biocombustibles, al final del día me lo miden por tonelada producido. Entonces, si yo produzco más o menos toneladas con los mismos recursos, voy a ser más o menos eficiente. Entonces, también tener en cuenta que tenemos que tener la doble mirada por hectárea, pero también por tonelada y por producción. Para finalizar un poco cómo seguimos con el proyecto, la idea es completar hasta llegar a 10.000 hectáreas, obviamente completar la campaña 23-24.
Un tema súper importante y que se encadena también con otros proyectos que hizo APRESID, como el de brechas de carbono, tiene que ver con modelar suelos en rotación. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de suelos ya no podemos hablar de un único cultivo, de una única producción, sino tenemos que ver qué sucede en la campaña completa, porque hay una sinergia entre la producción de los dos cultivos. Yo no puedo separar la modelización de suelos teniendo en cuenta solamente un cultivo sin saber lo que hice o lo que no hice en la otra mitad. Entonces eso también es importante. Por otro lado, queremos profundizar lo que es la generación de información con datos locales. Ayer, por ejemplo, en un taller que tuvimos de desarrollo de pensamiento, a ver cómo seguir con el programa de carbono, surgió la necesidad, había productores, APRESID, bueno, fue una mesa, y surgió, bueno, quiero saber si estoy haciendo bien o mal las cosas. Entonces, en general, no me sirve compararme contra un factor cualquiera, sino tengo que tener información y que tiene que ser accesible para decir rápidamente si yo lo que estoy haciendo está bien o no, o dónde estoy. Y eso no hay otra forma de hacerlo que no sea local, digamos, hay que tener parámetros locales, información local y datos locales con los cuales me permita comparar. Bueno, eso creo que es todo. Me parece que no quedó nada sin barrera, así que bueno, los dejo de vuelta con Flor. Hola, ahí está. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Eva, por compartir estos primeros avances del proyecto que, bueno, como dije antes, un proyecto grande, un proyecto ambicioso, un proyecto que si bien recién comienza, tenemos muchos datos, mucha información, pero algo que también dije en otros paneles que estuvimos antes es que para nosotros la llave para este proyecto es el dato, y en este sentido la invitación es quiero hacerles la invitación a todos para que participen en el proyecto, para que compartan sus datos, que como dijo Seba, se maneja todo con 100% de confidencialidad, pero que sin esa información nosotros no podemos generar herramientas o productos que sirvan como gestión, ¿sí? Entonces, esa invitación la quiero hacer extensiva. Y en línea con esto y haciendo un poco de énfasis en la importancia de tener los datos, me gustaría que Juan, vos un poco como productor, ingeniero, asesor que hoy está participando en el proyecto, nos cuentes qué fue lo que te entusiasmó o qué fue lo que te llamó para poder participar y ser parte y aportar estos datos que para nosotros son tan importantes. Si querés, no sé, contar cuál es tu experiencia y cuál es el recorrido que estás haciendo en el campo. Bueno, buen día a todos. Sí, la idea nuestra es, dentro de un programa de sustentabilidad, es buscar indicadores y herramientas partiendo de la siembra directa. Y bueno, tenemos huella de carbono, el índice de IQ, que me dijo que también lo miden en la plataforma Puma, cultivos de servicio, todas herramientas o indicadores. Y dentro de ello, la huella de carbono, nosotros medíamos carbono particularmente. Y la ventaja que le vemos desde el lado de participar en el programa es generar información para mejorar esa medición, y el segundo punto muy importante es para ver contra qué nos comparamos, porque volvemos al mismo punto. Si nosotros medimos la forma particular, lo medimos a nivel establecimiento, pero el resultado es a nivel establecimiento total, por hectárea, por actividad o por cultivo. Entonces, dependiendo del objetivo que uno tiene, porque si uno dice desde el lado de establecimiento yo busco bajar las emisiones de carbono, bueno, un cultivo como cualquiera de las gramíneas hoy como están, me aumentarían. Entonces yo tengo que bajar el tipo de gramíneas. Eso va muy diferente a zona por zona. La medición que estamos participando ahora está en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bajarla fina en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, salir prácticamente la mayor rentabilidad que tiene el sistema. Con lo cual es sumarnos para aprender y a ver cómo podemos enfocar eso. El mayor punto es que, lo hablaba con ellos, es que te dicen, bueno, vos emitís X cantidad por tonelada de cultivo. ¿Y eso está bien? ¿Está mal? ¿Estoy haciendo las cosas bien? Bueno, propongamos algo para mejorar. ¿Para mejorar en relación a qué? A mí mismo, a bajar mi emisión. ¿Pero yo estoy haciendo las cosas bien o mal? Bueno, los resultados que teníamos cuando nosotros nos medimos particular te dicen a nivel país.
bueno, yo puedo estar por debajo del nivel país, pero el productor país, en ese punto, también vamos a decir, bueno, nosotros la soja nos da 3.000 y a nivel país el promedio es 2.000. No tiene ningún valor en ese sentido para nosotros. Entonces, participar ahora es generar información para poder mejorar, para buscar en algún tipo de referencia en el cual mejorar. Y en eso también, en la parte de las mejoras, hoy en agricultura, hoy lo dijo, la parte de fertilización nitrogenada, hoy tiene un gran impacto en la agricultura, en la ganadería también, porque es parte de la explotación nuestra ganadera, y herramientas de mejora, no solo para mejorar el sistema, sino como medir, porque hoy no diferenciaba, ahora diferencia un poco de fuentes, pero hasta el 2020-2021 no diferenciaba de fuente, de nitrógeno, momento de aplicación. No es lo mismo aplicar en urea en enero en Santa Fe que en líquido en julio en Balcarce. ¿Por qué no es lo mismo? Porque las emisiones de óxido nitroso no van a ser las mismas y las pérdidas de nitrógeno tampoco. Con lo cual, creo que eso también, participar, nos ayuda para mejorar en qué forma estamos midiendo el carbono. Bueno, gracias, Juan. La verdad que tu aporte siempre ha sido muy enriquecedor. Y acá hay una pregunta que sale un poco en línea al taller que tuvimos ayer, el taller Co-Crear para delinear los próximos objetivos de la red. Y uno de los objetivos o de las demandas que notábamos que la audiencia necesita es la claridad en los conceptos, ¿no? Y esta pregunta va un poco en línea a eso y dice, ¿por qué se incorpora la molécula de óxido nitroso dentro de las emisiones si es una molécula que no tiene carbono? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cuando nosotros cuantificamos las emisiones de gases de efecto invernadero, no hablamos solo de carbono. Tenemos dióxido de carbono, óxido nitroso y metano, principalmente asociados, digamos, o gases que tienen relevancia dentro del sector agropecuario. Y después hay otra serie de gases, que son los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos, que son familia de gases, fundamentalmente para lo que es refrigeración y espumas de poliuretano y eso, y otro gas que es hexafluoruro de azufre. Esos son los principales gases. Cuando tenemos que abordar la dinámica de cambio climático, tenemos que entender que la atmósfera recibe todos esos gases. Cada uno de esos gases lo que contribuye es lo que se llama forzamiento radioactivo, es decir, cuánta energía que viene del Sol pasa, rebota en la Tierra, cambia la longitud de onda y cuando quiere volver a salir se encuentra con esta capa de gases de efecto invernadero, que son todos estos gases. Cada gas tiene sus características distintas, tienen lo que se llama potencial de calentamiento distinto y tienen su vida media en la atmósfera distinta. Entonces, todas esas unidades, internacionalmente se estableció una métrica, digamos, el organismo internacional es el IPCC, que es el que está formado por todos los países. Argentina tiene varios representantes en el IPCC y lo que establece es una métrica común para que todos los países puedan compararse. El óxido nitroso tiene forzamiento radioactivo, no es un gas asociado a la actividad humana. Si yo no aplicaba ese nitrógeno, ese gas no iba a estar, o si yo no producía más cantidad de materia seca, cuando hago un cultivo en realidad lo que hago es producir más de lo que naturalmente se produce. Ese diferencial es el que nosotros cuantificamos. Como les decía antes, no es que el óxido nitroso es un gas que esté, digamos, está en la atmósfera, pero no es un gas, no es el principal. Y cuando yo tomo de la atmósfera, tomo nitrógeno, N2, y devuelvo óxido nitroso en una proporción, no es la misma relación. Ese es el motivo por el cual se cuantifica, digamos, los ciclos de nitrógeno. Por eso tan importante también la eficiencia, digamos. Cuando hablamos de volatilización o pérdidas o aplicaciones distintas, en realidad lo que estamos haciendo también es eficientizar, digamos. Si yo puedo hacer mejor uso de ese nitrógeno y que vaya a donde tiene que ir y no vaya ni a la lixiviación ni se volatilice, estoy mejorando la huella de carbono. Uso menos fertilizante para la misma producción o uso con el mismo fertilizante, produzco más. Bueno, si no hay alguna pregunta más, ya podríamos cerrar el panel. Sin antes les quiero agradecer a los dos por el compromiso y por la responsabilidad. Creo que ahí llegó una pregunta más. ¿Podemos hacer una más? Sí, obvio. Llegamos. Llegó justo recién, no sé si no había señal. Listo.
Bueno, esto va en línea. Si queremos ser parte del proyecto para aportar datos y empezar a gestionar indicadores ambientales, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto se pueden contactar directamente conmigo, que yo estoy coordinando la red. Les contamos un poco de qué se trata el proyecto, cuáles son los datos que nosotros estamos gestionando y cuáles son los datos que necesitamos. Y por supuesto, a partir de ahí empezamos a tener un vínculo de ida y vuelta con la información que recibimos, la que les otorgamos a ustedes. Así que, bueno, eso directamente lo pueden hacer conmigo. Me buscan en la web de APRESID o ahora, cuando terminamos el panel, lo podemos charlar. Así que, bueno, creo que hasta acá estamos. Gracias. Gracias a todos por la participación moderadora y disertantes.